Olá, boa tarde. Ah, Cariño, está muy delicioso. Además, fui mejorando muchísimo. Es la cantidad perfecta de comida. Y luego Paul se mudó a casa. Es interesante. Está buenísimo, cielo, me encanta. El hogar, tal y como lo conocía, se convirtió en algo del pasado a salir mucho. Entrar en la escuela de cocina el próximo otoño era como un oasis en el caos en el que se estaba convirtiendo lentamente mi cerebro. Tenía que mantenerme concentrado en el objetivo y esperar el momento. ¿Cómo de complicado puede ser esconder la generación y la expansión del nuevo ecosistema que es el instituto? Mira esto. Nos han invitado para las fiestas de Sara. Esto no podemos perder. La quiero ya despertar. ¿Todo esta noche? ¿Quién es esa? ¿Sara?
El amor de mi vida. A ver, durante un tiempo solo fueron voces. Sí, claro, Sara. Mis padres están con otra separación, prueba o lo que sea. Pero puedo hacerle el chantaje emocional y coger el coche para ir a la fiesta. Y ya te digo, tío, creo que es tan mata. ¿Me oyes? Ana, tío. Aquí. ¿Qué? Cuidado, tío, esto es como nada. ¿Qué haces? Justo aquí, Ana. Ana, tenemos que irnos ahora. Esto sería un primer brote psicótico. Ha habido unos antecedentes con unos pródromos que iba teniendo, vemos imágenes por el lenguaje cinematográfico, pero serían voces. Estamos aquí mucha gente. ¿Quién ha trabajado o trabaja con psicóticos? ¿Tú? Roberto. Y muy bien. Lo bueno de hablar de la psicosis es que como todo esto de la terapia familiar empezó estudiando la psicosis, quien más y quien menos, todos nos suenan los conceptos, porque los pioneros empezaron investigando familias esquizofrénicas y similares. ¿Qué os sugiere toda esta escena? ¿Qué cosas habéis visto relacionado con lo que sabemos sobre la psicosis? Alucinaciones, muy bien. ¿Más? Es importante que habléis, ¿eh? Esto es taller, no es conferencia. Taller, hablamos todo. Desconexión de la realidad. Muy bien, desconexión con la realidad. La adolescencia, muy bien, instituto, un momento crucial de la vida. De chaval. La perplejidad del chico. La perplejidad. La perplejidad del chico. Confusión. ¿Y hay un aspecto familiar? Padre, un abandono, una madre que hay una nueva pareja. Vamos a ver una escena de 56. Échale y lo vemos. A ver. Sí, sí, claro. En realidad tenemos que hablar de algo y solo quiero que sepas que todo va bien. ¿Se ha muerto alguien? No, no se ha muerto nadie. Está bien, todos estamos. Estoy embarazada. Y tendremos un bebé. Un bebé humano. Vaya, eso es mejor. Oye, no lo planeé. ¿Sabes? Todavía nos estamos haciendo a la idea. Ana. ¿Estás bien? Sí. Siguiendo la cuerda. Voy al despacho. Tengo que hablar de la presentación. Si alguien... Ana, mírame.
De nada. No va a cambiar nada, le dice la madre. No, me refiero entre tu niño. Ya sé que no es el mejor momento. Vale, estuve leyendo el folleto que me dio sobre los Vale, posibles ¿sí? efectos secundarios de este medicamento. Y con esto, Deshidratación, sudor, ¿qué más cosas podemos ver relacionadas con la psicosis y la familia? ¿Hemos visto alguna cosa? ¿Alguien? ¿Doble vínculo? Muy bien. Sí. ¿Puedes concretar? Parece que la madre está diciendo al mismo tiempo dos cosas, ¿no? Su forma de plantearme al hijo el embarazo, pues es al mismo tiempo preocupante pero sonriente. Eso es, muy bien. Sí, además que no va a cambiar nada. Pasa que como es una película, claro, el chico se metacomunica. El psicótico no se metacomunicaría. No, mamá, va a cambiar todo. Claro, ¿cómo no va a cambiar nada si vamos a tener un bebé? ¿Qué más habéis podido observar? A mí, en el momento de crisis que le entra al chaval, el padrastro, la nueva pareja, cómo se va, también es, ¿no? La escena del padre yéndose. Sí, sí. Qué bueno. Sí, repite la escena yéndose. También lo podemos ver desde el lado bueno de voy a dejarlos solos para que intimen en un momento tan importante. Estos programas nacieron ya en Australia, como veremos, en los años 90 y tienen que completarse aquí en España porque normalmente este chico sería ingresado de una forma alienante, traumática y seguramente de una manera que haría que el chico, en un momento con este riesgo vital que tiene, nos implicaría en su tratamiento y aumentaría su peligro a la cronicidad y a la discapacidad. Por eso nacen los programas de primeros episodios psicóticos. Ya te pongo. Vale, muy bien. Bueno, yo os voy a intentar transmitir un poquito pues, lo que es un primer episodio psicótico y nuestra forma de trabajar, lo que estamos intentando hacer un poquito de diferente. Porque igual hay cosas que ya conocéis, como no sabemos, algunos trabajéis en psicosis, algunos tendréis, bueno, habréis conocido pacientes, otros no, pero bueno, para que os hagáis una idea. Os vamos a hablar sobre todo, los pacientes en los que intervenimos nosotros son los pacientes que suelo ver yo, que son de infanto juvenil, o sea, menores de 18 años, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué es un primer episodio psicótico? Pues es un episodio de desconexión de la realidad en la que aparecen por primera vez los que se llaman síntomas psicóticos, que suelen ser alucinaciones, delirios o a veces pues, una conducta desorganizada, ¿no? Que debajo hay una desconexión de la realidad. Pueden ser que aparezcan de forma aguda, pero lo más frecuente es que haya antes unos pródromos, que luego ya veremos. Luego también se suman los síntomas negativos, que son la paranoia, la bulia. A ver. Entonces, para poder entender un poquito dónde nosotros intentamos intervenir, es importante esta diapositiva, porque los síntomas psicóticos, que son lo más llamativo, aparecen en un momento determinado, pero antes suele haber una fase que se llama prodrómica, que son pues, unos cambios sutiles en los que aparecen síntomas pero como más light, o aparecen síntomas pero no duran mucho tiempo, o aparecen síntomas afectivos. Entonces, en esos momentos no todos evolucionan, porque estamos hablando, nosotros no, los pacientes que nos derivan han tenido algún síntoma psicótico, ¿no? Esa es la premisa, y suelen ser menores de 18 años, pero no hay un diagnóstico, como ya veréis luego, y menos a estas edades, ¿no? En la que la clínica es tan cambiante. Pero sí que es verdad que los que nosotros vemos han tenido algún síntoma o hay una sospecha de que hayan tenido algún síntoma psicótico. Entonces, está la fase prodrómica. Antes ha habido una fase premórbida, que esto es muy difícil de ver, ¿no? Porque en infantil y en infanto juvenil suelen ser pues algunos pequeños trastornos del desarrollo neurológico y tal cuando aparece una psicosis en infanto juvenil. Entonces, nosotros, bueno, luego ya aparecen los síntomas psicóticos, que sería el primer episodio psicótico, y luego suele haber cuando ya empiezan un tratamiento, una etapa de revisión y a veces de recaída, otras veces no. Entonces, sí que es verdad que hasta ahora los modelos en los que se ha tratado la psicosis pues suelen ser
modelos basados en los modelos de adultos que se han utilizado para tratar también a los adolescentes que tienen síntomas, ¿no? Entonces son unos modelos pues, muy basados en el hospitalismo, en los síntomas, en bajar las alucinaciones y los delirios con los tratamientos farmacológicos y en evitar pues, la discapacidad y un ingreso y otro ingreso cuando están mal, ¿no? Entonces, se hicieron unos programas, que es lo que ha contado Sergio, que empezaron en Australia y tal, con intentar prevenir la psicosis, que sería en la fase premórbida o en la fase prodrómica, pues con neurolépticos a dosis bajas y tal, pero eso se vio que no era efectivo, porque muchos de estos casos posteriormente no desarrollaban psicosis y sin embargo estaban ya catalogados y estaban con una serie de efectos secundarios por los tratamientos, ¿no? Entonces la idea que nosotros os vamos a ir queriendo plantear es intentar intervenir desde lo psicosocial en esta fase prodrómica, porque, bueno, interviniendo desde lo psicosocial, pues se va a poder, bueno, por lo menos mejorar la calidad de vida de estos adolescentes, aunque que luego evolucionen a psicosis o no hubieran evolucionado a psicosis, ¿no? Eso ya no lo podemos saber porque nosotros nos dedicamos a la clínica y no hacemos investigación. Entonces, un concepto importante es el DUP, que el DUP es, bueno, el tiempo desde que empiezan los síntomas psicóticos hasta que empieza el paciente un tratamiento. Y el DUI, que es el tiempo desde que empieza la enfermedad, que sería cuando empiezan con los síntomas prodrómicos, hasta que están en revisión, que empieza un tratamiento, ¿no? Que empieza a responder al tratamiento. Porque estos dos conceptos del DUI y el DUP se ha visto que reduciéndolos se puede, el pronóstico mejora mucho. Mejora el número de hospitalizaciones y mejora la calidad de vida de los pacientes, y mejora las recaídas y mejora, bueno, pues, la respuesta al tratamiento. Entonces, estos dos conceptos son importantes y ahí iréis luego comprendiendo por qué. Y bueno, entonces eso, lo que os comentaba. Espera, que he pasado, sí. Eso, vamos a intentar disminuir, pues eso, el tiempo en el que un paciente empieza con síntomas. Entonces de allí nacen estos programas de primeros episodios psicóticos para que cuando alguien observe unos primeros síntomas, ya sea un médico de familia o desde un educador en el colegio o desde servicios sociales, o bueno, pues puedan derivar a los pacientes a un programa de este tipo para intentar diagnosticar cuanto antes o por lo menos para intentar tratar ese malestar cuanto antes. Bueno, estos serían un poco los síntomas premórbidos, pero que esto se ha visto pues que, bueno, pues que es difícil diagnosticar en estas etapas, desde luego. Y los EMAR, que serían los estados mentales de alto riesgo. Esto os lo he querido poner porque para que veáis que los pacientes con los que algunos de los casos que vamos a presentar o que queremos trabajar con vosotros, pues se trataría de este tipo de síntomas, ¿no? Que tienen como síntomas que se consideran como de riesgo, porque han tenido alucinaciones, o han tenido delirios, o han tenido, pero igual, no como para llegar a un diagnóstico psiquiátricamente hablando. Bueno, lo que os comentaba, la atención tradicional a los primeros episodios psicóticos, yo creo que está muy en relación eso, al diagnóstico, al hospital, al tratamiento, a evitar las recaídas, una vez que ya recaen, a evitar la discapacidad, pero no se ha pasado tanto en mejorar otras cosas, porque bueno, lo importante de la diapositiva anterior también, bueno, ya eso creo que está bien, ¿no? Un poquito lo importante también para reducir en la fase del EMAR o la fase prodrómica que llamamos, es ver qué circunstancias psicosociales están afectando, ¿no? Y a los adolescentes, pues sobre todo, trabajar con la familia, ¿vale? Entonces, bueno, esto la atención multidisciplinar, que sería la de los programas de primeros episodios psicóticos que se están poniendo ahora, pues, en España, ¿no? Pues se está intentando, porque se ha visto que mejora mucho el pronóstico de estos pacientes, es el programa en el que trabajamos en FELI. Esto viene en relación porque, como estamos en un congreso de sistémica, pues bueno, comentaros el modelo finlandés que me comentó nuestro maestro Ricardo Ramos, que está aquí con nosotros,
me comentó en su momento que había el modelo del diálogo abierto y que es muy interesante. Entonces, nuestro modelo no es que nos caracterice ni mucho menos, ¿no? Porque, ojalá, pero me parecía que era interesante para todos vosotros que supierais que este modelo está del diálogo abierto y que es un modelo como muy sistémico para estar trabajando con pacientes psicóticos, para que por lo menos lo suenen. Me parecía que era importante que supierais de su sistema. Lo que os comentaba de los programas de primeros episodios psicóticos y luego comentaros un poquito, ¿no? Lo que, para contextualizar. Este es el centro de salud donde nosotros estamos trabajando, el sector 1 de Zaragoza. A ver, los criterios de inclusión, no, esto está mal, no son del espectro de la esquizofrenia, es decir, los criterios de inclusión en realidad son lo que os hemos comentado, que haya habido síntomas psicóticos, porque lo importante no es el diagnóstico en sí, si luego va a resultar que se cataloga un diagnóstico o no. Quiero decir que puede ser un episodio psicótico agudo, un episodio psicótico que haya podido ser por consumo de cannabis o en un momento de estresor, o puede ser de la esfera afectiva. La edad, estamos pensando también en bajarla, pero bueno, es de 14 a 35 años de momento, porque tiene que ser eso de primero, que haya sido el primer episodio, y la evolución menor a 5 años, porque estos programas lo que tratan es el tiempo de tratamiento es de unos 2 a 5 años, ¿no? Porque se considera que es cuando se tiene que echar toda la carne en el asador, cuando hay que hacer todo lo posible por estos pacientes, porque después ya es más difícil hacer cosas, o bueno, sí, como que luego está un poco todo el pescado vendido. Y firmar un contrato terapéutico. Hay otros criterios, pues exclusión, pues cuando hay otros trastornos del desarrollo, o cuando hay... sí. Estos datos los vamos a saltar porque igual no son tan interesantes, no creo que interesen y queremos presentaros más cosas, más desde el punto de vista práctico. Y luego un poco para que sepáis qué es lo que estamos, ¿no? haciendo. Entonces, los pacientes son derivados desde servicios sociales o salud mental, médico de familia, urgencias. Hay una inclusión, primero una entrevista para ver si incluye en el programa, que solemos estar unas 2 personas o a veces se valora entre más para saber si cumpliría criterios, y en la reunión del equipo se decide un poco la intervención y luego se van decidiendo un poquito pues bueno, el tratamiento psicofarmacológico, el psicoterapéutico, el psicosocial y el familiar. Entonces, os vamos a comentar un poquito el tratamiento familiar cuando lo realizamos. Entonces, ya sabéis que hay muchos programas, que el tratamiento familiar, sobre todo lo que es la psicoeducación familiar, se ha utilizado en todos los programas de primeros episodios, está como una de las partes, ¿no? La psicoeducación familiar. Pero nosotros intentamos que sea algo más sistémico. ¿Por qué nos parece importante? Pues bueno, en la fase de prevención, quiero decir, cuando vienen estos chicos con síntomas crónicos, que no sabemos muy bien lo que, ¿no? Pero sí que son unos pacientes que ya han acudido, ya los han mandado a psiquiatría infantil porque son, o sea, ya hay una funcionalidad afectada, quiero decir, sea luego lo que vayan a hacer, ya ellos están pasando mal, y porque al final, para derivarlos y para tenerlos allí, ya hay una cierta afectación, ¿no? Bueno, pues en esa fase, porque el modelo de psicosis sabemos que hay una especie de vulnerabilidad genética o ambiental, ¿no? Una vulnerabilidad material, y luego hay unos estresores que pueden producir, que son lo que esa vulnerabilidad junto con los estresores, los que favorecen la aparición de un cuadro de este tipo. Entonces, esa vulnerabilidad puede ser pues, que tomen cannabis, ¿no? O cualquier otra droga, o que estén sometidos a una situación pues, sociofamiliar o, como luego podremos ver, ¿no? O familiar, en la que eso suponga un estresor para ellos y se desencadena el cuadro. Lo mismo también si es un chico que está tomando cannabis, pues seguramente si intervenimos con su familia también podremos lograr de alguna manera, porque por algo estará, ¿no? Tomando, entonces si intervenimos con ellos, pues también va a ser más fácil bajar ese estresor para luego prevenir la aparición de un cuadro psicótico.
En la valoración inicial, para pues, cuando ya han entrado en el programa y tienen un cuadro psicótico, pues para evitar el impacto que la familia puede producir, ¿no? Ya hemos visto lo impactante que es un primer episodio psicótico en la película, y para entender también el funcionamiento, la estructura y las dinámicas familiares. También hemos utilizado la terapia familiar sistémica, pues a veces para cuando pacientes no han querido acudir ni siquiera a valoración, hemos empezado a trabajar con la familia, Sergio y yo, pues para poder, cómo pueden hacer ellos para conseguir que su hijo venga algún día a la consulta y pueda ser valorado y pueda ser atendido, ¿no? Es también uno de lo que nos ayuda la sistémica. Y luego en la fase de tratamiento, para conseguir la colaboración de la familia y mejorar el clima familiar, y también para tratar las dificultades que veamos relacionales y comunicacionales, como ahora iremos viendo en los casos que aparecen y que van a suponer estresores que pueden desencadenar un primer episodio psicótico. Entonces ahora la idea era trabajar sobre un caso práctico, ¿vale? Sí, tenemos 10 copias solo, no esperábamos tanta afluencia. O sea, ponernos así por grupos y lo vamos leyendo y vamos trabajando sobre posibles... Bueno, no sé si tenéis alguna duda o algún comentario que queráis que haya quedado un poco claro. Y lo voy a leer en alto para los de streaming. El caso lo llama Samuel. Samuel es un chico de 15 años que en tercero de la ESO le comenta a la tutora que no se encuentra bien de ánimo. Le cuenta que sufrió acoso en primaria y que tiene miedo de salir a la calle y encontrarse con los agresores. Ese curso, además, su actitud empieza a decaer. Baja mucho el rendimiento escolar y en las clases los profesores comentan que está más retador. En septiembre no se presentan los exámenes. Se los repiten como excepción y suspenden. Desde el día que le dicen que tiene que repetir, ya no quiere volver al colegio, ni tampoco a se queda en casa. Transcurre ese curso sin acudir a clase, acostándose a las 3 de la mañana, jugando a videojuegos y con malas relaciones familiares. Es atendido por distintos profesionales de salud mental. Empieza a acudir a un hospital de día, infanto juvenil, donde permanece en un tratamiento un año. En esa temporada se compra una navaja a escondidas porque dice que cuando va por la calle se siente inseguro y no quiere que le vuelvan a hacer daño como en primaria. Su padre le quita la navaja y Samuel se pone violento, coge un cuchillo y se lo puso al padre en la cara. Llaman a la policía y está al calabozo. Posteriormente comenta fenómenos alucinatorios, son ruidos, en 2 o 3 ocasiones ha oído dentro de su cabeza una conversación entre una niña y otra persona que hablaba entre ellos, oír su pensamiento, cosas malas que no me quiere contar, ver sombras, aislamiento social, solo se relaciona con la novia, pasan algunas tardes juntos, pero él puede estar jugando a la PlayStation sin hablar. Abulia, apatía, no se ducha, no se arregla cuando anteriormente pasaba horas arreglándose, muchos días se acuesta con la ropa de la calle por no ponerse el pijama y puede estar días sin cambiarse de ropa. Ante la posibilidad de que se trate de posibles síntomas prodrómicos psicóticos, se decide seguimiento en primeros episodios de actos. La familia. La unidad familiar la componen los 2 padres y una hermana de 20 años que han estado estudiando los cursos anteriores en otra localidad y que este año han vuelto a la casa familiar. Los padres acompañan siempre a su hijo a las consultas y suelen mostrarse muy cordiales y colaboradores. La madre acusa al padre de ser sobreprotector, de hacer todo él y no permitir que de esa manera Samuel no asuma responsabilidades. El padre critica, no de forma abierta, el estilo más frío de la madre. Esta, cuando se enfada con Samuel, está semanas sin hablarle y le acusa de pedirle demasiado cuando el chico está mal. Son una familia que tiende a buscar soluciones externas a sus problemas y que tienden a depositar las responsabilidades como padres en los profesionales y en otras personas. Samuel ha fallado las visitas con psicología y le pareció muy bien el formato familiar. Están citados los 4 miembros de la familia. Entonces, con esto, en 5 minutos, una lluvia de ideas que tengáis de posibles hipótesis a trabajar para preparar esta entrevista que tenemos. ¿Vale? ¿Alguna duda? Los 4.
Madre, padre, hermana mayor y Samuel. ¿Hipótesis de primera entrevista? Sí. Sí, es que se os ocurran. Sí, venga. Bueno, les vamos con el programa, ¿no? Ah, sí, el fenograma. Les vamos a hacer el Tenéis aquí programa que os puede ayudar un poco. el fenograma que tenemos a Samuel, la hermana, los padres y los abuelos. Bien. Vale. Esas líneas de triangulaciones y fusiones se hicieron no en la primera. No, claro. Las vimos después, pero por las adelantamos. ¿Vale? Ponemos aquí estáis haciendo el caso de están haciendo el caso.
Y vamos a compartir esas ideas. Bueno, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a empezar? Tiro de los conozco, ¿eh? Claro. De la confianza. ¿No se anima nadie a decir solamente una idea? Venga. La madre me parece más eficiente, padre, digamos que es como más cariño con la madre más tía. Como que es muy fuerte 3 semanas que hablar con el niño, o sea, luego también que todos se analizan a pedir ayuda. Me ayuda a la doctora, mi padre se va como a los profesionales, ¿no? Muy bien. Lo que hablan los padres, hay dos estilos educativos muy diferentes que seguramente entran en conflicto. Muy bien. A lo largo de esta idea o de otra, ¿qué más? Aquí. Yo tengo la idea de que la salida y entrada del arma. Llamó la atención qué pasó para la entrevista a ver por qué se fue, por qué volvió, cómo son los vínculos, si a ella le quiere mucho el papá o no le quiere la mamá, no sabemos nada. Claro, muy bien. Las salidas, entradas que ha pasado en esa ausencia y que ha podido pasar a la llegada. La relación de la hermana con él. Exacto. Y como ella, una de las figuras que viene. Pues lo interesante de este trabajo conjunto, de uno que viene de la psicosis crónica, discapacitante, que fuman tabaco hasta 4 paquetes seguro, los elementos que yo veo en mis familias de toda la vida ya están empezando a estar aquí. En fases antes de la psicótica, como la hermana prestigiosa. Pero ya tiene 20 años, está en la universidad. Estudia una carrera, mientras no se sabe eso. Control, pues ya más. Explorar, no sabemos cómo son las relaciones de los padres entre ellos. Claro. Pero ya tenemos una idea que nos han apuntado, ¿no? Uno sobreprotege y el otro. Muy bien. Y así, normalmente cuando hablan de psicosis y padres, ¿qué suele haber? Es una comunicación, hay un impasse de pareja, o suena eso de impasse de pareja, la ilusimétrica, todas esas cosas. Más por ahí. Venga, ese fondo. No, tú has escrito mucho. Has escrito mucho. Bien. Antes de ustedes pesada. ¿Dónde la ves? Además, una de las más graves. Una es crítica y el otro sobreprotege. Encima no se ponen ni de acuerdo en emociones pesadas. Muy bien. Contra más alta es, además, hay unas situaciones que llevan a la policía, que cómo habrá tomado este chico en esta situación, pues esa historia, ese evento traumático. Y el silencio de la madre, que no grite y no sea alta, me parece muy crítico, que sería casi como la alta emocionalidad de expresar, porque parece que le deja de hablar porque está descontenta. Además, claro, ya que lo dices, claro, no estábamos ahí, pero el sobreprotector es el que ha ido a quitarle la navaja de manera brusca. Puede ser que haya sido como una orden de ya está bien, hasta aquí hemos llegado, hazlo con tu hijo. Esas comunicaciones. ¿Alguna cosa más? Venga, que dejamos el final.
Camina toda la llaga. El bullying que sufrió, ¿cómo fue su? Sí, muy bien. Por aquí, dentro de la actitud de la madre. No, disfrute que es abundante. Pues sí, es confirmación y psicosis. Lo veremos que es confirmación. Y ya quiero decir, adelante un poco el spoiler, el bullying, la desconfirmación, ahí podemos observarlo, sí. Además, eso es una de las cosas que sí que está cambiando, el bullying y la psicosis. Cada vez los casos de psicosis tienen relación con el bullying. Muchas veces de acoso bien, pero es confirmante, no tienes grupo de iguales, nadie te llama a las fiestas, eso es claro. Y el síntoma de después de coger una baja para defenderte garantiza que nunca más te vuelva a ocurrir esto y que tu padre te impida de alguna forma defenderte. Claro, porque si hay bullying y nadie te protege, el bullying es muy grave para tu desarrollo, pero la falta de protección es mucho más. También es importante que el padre prácticamente coge, ¿no? Límite de la... Muy bien. La sordera llega con la vejez. Es lo que dicen los padres de Samuel. Se ha comentado que es el mensaje que piden los padres cuando van a las citas y colaboran haciendo la ley como Sí, sí, sí. Se nos mostraban siempre familia ideal, perfecta, encantadora, que no sean. Tienen sus problemas, pero eran buenas personas. Pero es verdad, luego en casa, modelo de familia sí, perfecta, ¿no? sí, modelo de familia perfecta y sin problemas. Bueno. con respecto al mensaje para los terapeutas, lo que hablábamos en otras cosas que es la idea de que si el chico quiere ir en familia y no solo, porque hay algo que quiere que sus padres oigan o se pueda hablar. Mira, me has dado el pie para la siguiente. Yo siempre dije que vosotros es una frase de Linares en un caso, pero lo que nos dijo él, los que están mal son estos dos. Para eso quería que fueran todos, los que están mal son estos dos. A mí dejadme. Y él es el paciente identificado como hacia él, entonces él quiere ampliar un poco esa perspectiva de decir, oye, claro, es que hay que tener todos, ¿no? Pero si, yo añadiría, si eso es así, si conseguimos hablar con tus padres, con ellos, seguramente tus padres te van a pedir cosas a ti. Una de las cosas que a ti te cargan. Así. Bueno, pues en la primera sesión que tuvimos, la frase que más nos llamó la atención, yo me llamo Samuel y soy el malo de la película. Así se nos presentó, era la oveja negra, la familia perfecta, él venía en chándal, que había puesto en su ropa, era el típico chico que no se quita el chándal para dormir. En la segunda es cuando ya sabe, y es que el problema que veo son los dos, y a partir de la tercera sesión ya hablamos con los padres a solas, ¿no? Empezamos a lo que llamamos el inicio del plan de acción parental para que los padres le pidan cosas al chico y que empiecen a hacer cosas, y ahí ya hubo una especie de milagro que suele pasar en estas familias. Parece una persona, pero además no se lo asociaban a nada, había luchado, ya quería estudiar, ya parecía otra cosa. Es que ahí sí que me confirmáis, claro. Sí. A la siguiente sesión llevan los padres solos después del día problemas con ellos. Sí, estos milagros también hay que coger todos. Sí. Milagros hay que coger todos. En la cuarta sesión nos aparece, pues, otra de las cosas que veremos que suele haber en estas familias, es el secreto familiar, que hasta lo podemos relacionar con la justicia
explicación, donde vuelvo al fenograma, desde que la mayor era un bebé que iba en brazos de la madre, los padres de él, no se hablaban con él. Con la madre. O con el chico. Perdón, sí. Vale, con la madre. Entonces, sí, él ni había nacido. Tendría 3, 4 meses sin brazos. Algo debió pasar, ¿y por qué? Es esta la razón, ¿no? La pregunta de su jefe, ¿qué pasó? No me acuerdo muy bien. Tanto madre como padre. La discusión, no saben muy bien por qué, y desde entonces ya no volvieron a juntarse o a verse. Solo se ven el día de Nochebuena, en la cena, comen deprisa y corriendo para alargarse. Con la madre, con el padre y los hijos. Sí. Es otra cuestión. Los domingos por la mañana, a eso de las 12, 1, hay un rito familiar maravilloso todos los domingos, que es que ella se pone con cara de moco y los 3 se van a comer a casa de los domingos. Todos los domingos, menos uno porque él trabaja en el museo. El resto de los domingos es así. Y algún día te podías quedar a comer conmigo. Claro, si el sábado no vamos a comer a casa de tu madre. Es que mi madre está sola. Es que entonces yo, como no tengo ningún problema con tu madre, yo voy. Es así. ¿Qué te parece a ti este tema? No sé, no me lo había planteado. Es decir, había un conflicto familiar tremendo que no se había hablado nunca, que se había dejado pasar, ¿no? Pues una especie de secreto, mistificación, desconfianza que ni existía, pero curiosamente los domingos se comía paella, los sábados risotto. Plato favorito de Samuel, el arroz. O sea que el vértice del triángulo estaba por todas las partes. Bueno, pues seguimos con nuestra sesión. Estoy en la palabra. Sí, está bien. Ahí vamos trabajando en plan de acción parental, abordamos el secreto familiar, estaban en esas simétricas, nunca había fin. Ganador, perdedor, ahí podemos adivinar que en esa ibris, pues Samuel había pensado que el padre perdedor era el padre y la madre victoriosa era la madre, se había entendido. Porque las reglas de casa, de recoger, limpiar, organizar planes familiares, al padre tampoco le hacía mucha gracia. Se parecía mucho a Samuel. Y atribución a la mejoría, en el momento que venimos los 4, con antes y después, nos hicieron los padres. Tanto la madre como antes el padre nos dio una frase de esas terapeuta, para vamos a pensar si lo busco en internet o algo así. Antes él cargaba con una mochila con piedras y ahora nos hemos repartido esas piedras cada uno de nosotros. La pena es que no lo teníamos grabado, pero casi nos quedamos con la boca. Sí, es capilaria. Y en septiembre inicia formación de grado medio, ya se inicia una formación de grado medio, y él mismo dice, empiezo a preocuparme por mí mismo, y esta frase también es muy buena, cuando me vea a mi psiquiatra va a flipar. Entonces, como vemos, viendo el cuadro famoso de Juan Linares que hemos cogido para teorizar toda la teoría psicótica familiar, antes esta mañana nos ha dicho Arlene, ¿no? Sobre esa, ¿cómo dice? Un dilema del apego. ¿Acordáis una diapositiva que habla esto del dilema del apego cuando hay unos niños que no saben con quién ir, si con papá o con mamá, quién quieres más, a papá o mamá? Eso estaríamos aquí, es una triangulación dura para el chaval, muy manipulatoria, según este cuadro lleva a la neurosis, a la ansiedad, ¿no? Al bloqueo, pero la disconfirmadora es más grave, es mucho más preocupante porque es oculta. Hay conflicto, pero nadie lo dice, parece que hay uno que vence, otro que pierde, es así, el hijo queda engañado. Entonces, hay dos conflictos claros en la teoría relacional de la psicosis que
Como os digo, lo interesante es que ya lo podemos ver en estas fases prodrómicas. No hace falta que haya una psicosis ya crónica para poderlo ver, como en la triangulación. Les voy a contar a vosotros la triangulación, ¿no? Hay una condición oculta de dos personas de distinta generación contra un tercero. Y en esta familia vemos triangulaciones por un tipo. Pues la hermana está en casa, la niña se enfada. Pues cuando llegaban, la madre estaba mejor, porque ya estaban casados, dos cuidados. Esta pauta transaccional nos puede decir cómo es. A la madre le ponía de los nervios, del hígado, como lo queréis llamar, que su hijo fumara tabaco. Ya no os digo los porros cuando también fumaba tabaco, y ya le ponía que no podía ver a su hijo fumar. De la imagen que había hecho de su hijo, que era al principio de tener esos problemas, perfecto, deportista, buen estudioso, bueno, lo que suele pasar, que ahora su hijo fumara, no lo veía más. El marido, la madre de Samuel, lo sabía. Pero todas las noches se iban a la terracita a fumar su cigarro, jajají, jajaja, mientras se quedaba con la misma cara de moco de los domingos, viendo la película. Y él no lo podía soportar, pero tampoco tenía la capacidad de hablarlo más que muchísimo. Pero también era decirlo de una manera que se quedara como, esto no puedo, esto no puedo. Y la desconfirmación, pues también el tipo chico que cada vez que hacía bromas, era bromista, se metía y llegaba a decir, es que cuando soy yo, os molesto, tengo que ser. Tenemos 3 tipos de triangulaciones en una misma familia, pues aquí también se da. La pareja parental está bloqueada y necesitan de un hijo para esa guerra. La comparación en hermanos prestigiosos, pues está claro, la chica pues es buena, es curiosa, y la que nos con los abuelos. Ahí el risotto, las abuelas, la abuela con la madre, porque claro, también hemos fantaseado, porque eso nos han dicho que no, pero lo dudo, que cuando se juntan a comer estos 5, no se hablará nunca en 16 años de la madre. ¿Alguna vez habrá hablado de tu madre, no? ¿Qué? ¿Ah, no hay tu madre? Como yo lo diría, pero uno viene. Sería peor todavía. Sí, no existe la... Sí, creo que tal y como nos... Sí, también. Pero como nos definió el padre a su padre, ese era ese irónico masón que la tiraba doblada. Pero sí, nos hablará. Porque Samuel no se había enterado, ni la hermana tampoco, de qué pasaba. O sea, lo ve, pero como el que ve llover cuando yo. Es que ya no está olvidado. ¿Quieres preguntar? Sí. ¿Cómo lo veremos? Un poco es un no dicho. Un secreto es un no dicho. Sí. Y luego está la desconfirmación, un término que desde el doble vínculo hasta la mistificación, pseudomutualidad, pues ha ido ganando terreno en lo que es la psicosis, y que la escuela de Milán recogió, pues la idea simétrica que ya hemos visto, ese embrollo, el padre engaña al hijo hasta que hay la desconfirmación, que ocurre a lo mejor en el momento de la navaja. En el momento de la navaja, el padre no se pone a su lado, se pone del lado de la madre. Pero, ¿qué podemos conseguir con una terapia familiar en estos momentos? Evitar es esto, estadio, que los síntomas se queden ahí y la hematosis familiar. Eso es lo que ahí sí que se puede ganar. Con las familias que vemos en población real es más complicado porque ya están complicados, pues, ¿no? Si llevan 20 años con una psicosis, pues estas dinámicas son muy estables. También dice ya que te diga y luego está que saca. Que luego está que saca. Eso. No sé cómo. Yo soy también. Yo ni 20. Hasta la media, perdón. Es eso, vídeos y todo. Estoy aquí desde el principio. Que pensaba que cerrabais a la media, lo siento. Bueno, y siguiendo con lineares, pues
nos presenta una organización familiar, con la precisa, con una cohesión ambigua, donde hay patrones aglutinados y desligados. A primera vista son familias aglutinadas, pero siempre tienen esos toques desligados de expulsión, pues como calabozo. La adaptabilidad es contradictoria, parece una familia rígida, dispuesta a los cambios, pero a veces son caóticas, porque cosa nimia pues, puede producir un cambio. Y una jerarquía, que esta sí es incongruente con el cambio, el poder según las condiciones que hay. Y vemos esa cohesión, pues, como Samuel tuvo 2 años recluido, los padres rompían esa intimidad, pero cuando tuvo ese ataque de rabia, que suponía amenazas, le supusieron amenazas de abandono. Él actúa al final desde ese caso agresivo. La adaptabilidad es contradictoria cuando Samuel recibe y exige protección excesiva para cualquiera de las gestiones, pues para ir al grado medio, el padre buscó y rebuscó, le hizo todo, que cosas mínimas, pero luego sale cuando le apetece, nos recoge los platos, nos hablan de que tiene montones de platos sucios en su sitio de comer y nadie los recoge ni nadie hace nada. Y una jerarquía que, como hemos dicho, que el poder se equilibraba cuando la hija estaba en casa, ya que ha estado fuera de España en varias ocasiones. Otro de los temas importantes que habla Linares en su libro es el paquete cerebral, cómo luchar contra ese mito de la psiquiatría biológica y entrar en psicoterapia familiar. Nosotros lo tenemos resuelto porque no puede hablar de la medicación a una persona que no tiene familiar. En Reardit, que no tenemos un psiquiatra, no tenemos complicado. Podemos trabajar con la familia y luego nos sale, es que el psiquiatra dice que esto es lo no se puede hacer nada. Entonces, el trabajo terapéutico es intentar pasar de aquí, de este cuadro, de las estrangulaciones desconsumadoras, del infarto de oreja, el delirio con en estos casos no suele haber un delirio estructurado, a la estrangulación, desarrollando relaciones diádicas y consolidando su sistema y para que pueda relacionar con su padre, con su madre, poder tener un proyecto de ya pasa mucho. Sí, queréis comentar algo del caso antes de... ¿Queréis preguntar algo del caso? ¿Relacionar? ¿No? ¿La novia la seguía teniendo o no? La novia sí. No sé qué estaba en casa. No. Bueno, les queríamos hablar un poquito de los secretos, ¿no? Porque es algo que hemos como observado en varias familias de las que hemos atendido, desde adolescentes, ¿no? Pues, uno de ellos sería, en el caso de Samuel que hemos presentado, más que un secreto sería un no dicho, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que son familias que abundan los secretos, los dobles mensajes, ¿no? Y vosotros pensáis que esto tiene algo que ver con la psicosis, pensáis que pues eso, que puede tener algo que ver. Porque incluso si ya había secretos no dichos, tabús, y que el aparecer la psicosis hace que esa familia aún aumente más. Se empieza a hacer más secretos, ¿no? Para que no pase o para que no sabes qué va a pasar si decimos cuál va a ser la reacción. Claro, y ya cuando ya está malito el chico, no se lo vamos a decir para que no se preocupe. Yo recuerdo un caso que tengo de unos 20 y tantos años, el padre iba en paros meses y el chico no lo sabe. Y está buscando trabajo, él desesperado, de una manera loca. Bien, porque él no sabe. Entonces, de casualidad, él no lo sabe, pero está haciendo lo que el padre debería hacer. Lo que has comentado que, bueno, que aparecían después, ¿no? Sí, lo que pasa es que no, sí, también, seguramente, pero también hemos observado como que son familias que aunque aparentemente sean perfectas, entre comillas, ¿no? O que comenten que tienen muy buena relación entre ellos, que aparentan, porque la familia de Samuel y en otras que vamos a presentar, bueno, pues parecía que lo hablaban todo, que se contaban que el chico
incluso le decía cosas íntimas, en fin, como que tenían muy buena comunicación y muy buena relación. Luego, en el fondo, vemos que hay cosas que les cuesta hablar, que hay problemas de comunicación, ¿no? En el fondo. Y bueno, y nosotros lo que os comentábamos con Sergio, ¿no? Más cronicidad, más maraña, ¿no? Es verdad que a más cronicidad, como trabaja él, sí que hemos hablado que se observa como que hay todavía más enmarramiento, ¿no? Como bien dices, luego todavía es el secreto, los silencios. Bueno, una intervención temprana en terapia familiar puede desenmarañar a la familia. Sí, ojalá. Como no hacemos investigación, pues hacemos lo que podemos, porque por lo menos nos ayudamos a que, no sé, se comuniquen de otra manera, y yo creo que eso ya está muy bien. Esto del caso Yael es otro caso que hemos visto, pero que no vamos a, vamos a centrarnos todos, si no es como muchos casos, pero bueno, es un caso que también intervenimos y que aparecieron como dos secretos, ¿no? Que ahora os comentaremos. Es muy diferente. Porque bueno, una cosa son los secretos, que sería como algo que no transmites, algo que quieres ocultar a la familia o a un miembro de la familia, y otra cosa es lo no dicho, lo no hablado, como puede ser el caso de Samuel. O cuando, por ejemplo, pues eso, ¿no? Un ejemplo de algo, de un secreto sería unos padres que no le dicen a su hijo que es adoptado porque deciden mantenerlo en secreto, deciden que eso no se habla. Algo no dicho es cuando no están de acuerdo, luego la profesora les cae mal y tal, pero no lo dicen abiertamente, tú tienes que hacer caso a la profesora y tal, pero en el fondo no, con el mensaje, con lo verbal o con otras cosas, pues el niño puede notar que es algo no dicho, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que seguramente, bueno, la importancia que es de los secretos y la culpabilidad, ¿no? Cuando algo se mantiene en secreto es porque genera culpa y eso hace que al final se cumplan las leyes. Pues eso, cuando no se puede hablar de la abuela, no se habla de la relación padres-hijos, parece que haya habido algo malo. También hay que tener en cuenta que el que tiene un secreto, el que mantiene el secreto, tiene como el poder. Bueno, y a veces si te cuentan un secreto, como nos pasa a nosotros con el caso de Yael, bueno, en realidad es un regalo envenenado, ¿no? Porque en realidad, sí, es como, te cuento este secreto, pero, ok, tú intuyo este secreto, pero vaya, ahora qué haces con eso, ¿no? Es un regalo que por un lado poder, control, pero por otro un regalo envenenado. Bueno, esto es un artículo de que salió en Mosaico. Cuando tenemos que, ¿no? Sacar, porque no todos los secretos igual los vamos a sacar a cualquier precio. Hombre, en el caso de Samuel sí que hicimos una sesión con los 4 miembros de la familia para que los padres para hablar de lo no dicho. Eso para un secreto que no se pudiera decir. Era para hablar de lo no dicho, de que los padres pudieran explicar, mira, pues pasó algo cuando, bueno, vuestra madre se sintió muy mal y entonces eso hizo que no volviera a ir a casa de la abuela y vosotros cómo lo veis, que habíais pensado alguna vez algo, os llama la atención, nos llama la atención, por perder ese miedo a hablar de lo no dicho. Pero en otros casos, pues igual no es necesario. Lo que sí que hay que intentar es que no vayan expandiéndose, ¿no? Como una mancha de aceite. Y luego, pues no caer en la trampa de los pseudosecretos, las falsas revelaciones de pasillo, al final de una sesión, porque el único objetivo es sacaros las manos. Nosotros os lo tenemos en vídeo, pero bueno, como queremos poner también otro vídeo de otra familia para que podáis trabajar en eso, os lo voy a contar porque además ese vídeo igual se entiende un poco peor. En uno de los casos sí que nos vimos pues, envueltos en 2 secretos, ¿no? Pues uno era que los padres estaban separados y entonces habían tenido muchísimo conflicto entre ellos. Este tipo de lo que hemos estado escuchando antes, ¿no? Los que hayáis sido algo conflictivos. Y entonces el chico había tenido un episodio de agitación y de crisis y tal, y en ese momento, bueno, y entonces posteriormente viviendo con la madre, tuvieron urgencias, y entonces después lo estábamos viendo nosotros y comentando ese episodio, la madre dijo, y el chico escribió una nota para su padre, y entonces el padre dijo, entonces nos dijo, ¿queréis que os la enseñemos? Y nosotros, bueno, es una nota del chico, pues lo que él, y entonces claro, es una nota del chico sin lo que él quiera, ¿no? Pero era para el padre. Y el padre, pues yo la quiero leer. No te la voy a dar, ¿no? Pero como no lo pusieron, me la vas a dar, pues ¿qué hago? ¿Se la doy o no se la doy? Bueno, nos vimos un poquito envueltos en esto, ¿no?
y para que veáis un poco las situaciones en las que te envuelven y las trampas de los pseudosecretos. Y luego con esta misma familia, pues hubo una sesión que estaban citados los dos, pero hubo por algo de las citaciones, era un fallo nuestro, no, solo se había avisado al padre, y la madre venía otro día. Entonces, claro, nos encontramos allí al padre que estaba deseoso y dijimos, bueno, pues vamos a atenderlo, ¿no? Vamos a atenderlo. Y ya haremos luego otra sesión, porque además la idea era estar también, ¿no? A solas con la madre, poder tener sesiones a solas con la madre y sesiones a solas con la madre. Ya que ha venido, pues vamos a atenderlo. Pues bueno, allí, bueno, el error igual no fue ese, sino más bien hablar un poco, porque nosotros teníamos la idea de que nos contara un poquito de la pareja y tal, ¿no? Entonces, el error igual fue hablar de la preguntar sobre bueno, sobre los inicios, queríamos conocer un poco los inicios de esa familia desde que se formó la pareja, el inicio de la formación familiar. Pero claro, eso era un error si nos pones la otra persona adelante, ¿no? Pero bueno, el caso es que nos metimos ahí en ese, pues eso, porque metes en esas marañas y entonces nos comentó el hombre, nos conocimos, ella trabajaba en un sitio, es que no os lo puedo decir, porque nunca me dije que no os lo iba a decir, que no lo diría nunca y nunca lo diré. Y fue la araña esta del señor del anillo. Claro, bueno, ¿qué haces con eso? ¿No? Entonces, bueno. Claro, porque en realidad, bueno, pues eso. Bueno, sí que hay, Selvini nos dice que hay cuando revelarlos, cuando sí que hay que revelarlos cuando concierne directamente al paciente, que además lo saben todos menos él, y cuando probablemente esté vinculado con su marido. A ver, está claro que el secreto no es una causa de psicosis, ¿no? Y no es lo que produce, pero sí que es algo que hemos visto, y que puede poner un secreto, pues es como el caldo de cultivo. Ponemos los vídeos. Entonces, bueno, lo siento queríamos presentaros a otra familia un poco con un vídeo. Lo siento por los que están online, pero no queremos poner a la familia online. Solo los que estamos aquí porque sabemos, bueno, pues porque nos vemos y sabemos que la confidencialidad, por supuesto, y que nadie va a hacer una grabación. Sí. No, es con un vídeo, ¿vale?
nos comenta entonces que ellos son una familia, a veces el problema no está por aquí, bueno, entonces una familia normal, sin ningún problema, no somos una familia disfuncional, está bien claro, ¿no? Verbalmente, y ya veis también, con el lenguaje, bueno, con lo que llevan, con todo eso. Sí, sí. Entonces, como se ve el mensaje que quieren transmitir, ¿no? De familia perfecta, ideal y tal, y entonces diciendo, entonces no sabemos muy bien lo que ha pasado, que teníamos la educación muy clara, todo muy claro, pero ahora con estos canales pues se nos ha venido todo abajo y no tenemos nada, aunque es una familia también. Y luego el padre al final. Espera, ¿quién tuvo calor? Sí. ¿Quién tuvo calor y se quitó el jersey? Los jerseys son iguales, 2 y 2 de... Claro, esa es la clave. Pues aparecen a terapia familiar con esta chica, con estos síntomas. El primer día con jersey de Navidad. 2 y 2. La madre con el chico y la chica con el padre. Pero sí, como 20 tantos de diciembre, poco antes de la lotería. Y nosotros no teníamos y a mitad de sesión hay alguien que tiene calor. ¿No? Va a tener calor. Te quito el pues claro, se hizo parte 2. No, no, Vale, en vez de que no es que la finalización de la palabra. Entonces, ya el padre le dice, bueno, bien que os podemos ayudar o para el problema, puede ser, pero es una persona que, para darle la señal del terapeuta, porque está pasada, pues estaba mucho desde que todo esto, y entonces yo me he dado cuenta que es muy la hija de Clara, la hija de madre, es muy difícil ser hermano y es muy difícil ser mi hijo, porque somos unos puñeteros perfectos. Muy bonito, es que es una pena que no lo veáis, porque los puñeteros perfectos. Y Ale, por fin relajado. Porque ella está en su trabajo, es muy amiga de sus amigos, su hermano es muy bueno sexualmente también, tiene pareja y tal, y yo también soy. Entonces, pues es muy difícil ser alguien diferente, y no entiendo que la diferencia sea diferente, y la diferencia no le hace peor. Y luego ya dijo, y además en nuestra familia hay 2 elefantes en el salón. 2 elefantes, y esos 2 elefantes, refiriendo pues algo que nunca hablamos. Uno es el intento de suicidio del otro día. Sí, luego lo dice, pero es un tema que no nos hemos atrevido a hablar, que no nos hemos atrevido a hablarlo de su caso. El otro es la relación que tiene con sus amigos, que eran sus amigos eran luminarios, y les han tirado influencia, un poco en el tema de no abordar ese tipo de ni lo del luminario, o que siente que está muy cerca por sus amigos y que no les sus amistades. Un poco, no sé, pues para que veáis, ¿no? Familia aparentemente de las cosas, ¿no? Llega.
Sí, la última diapositiva para acabar. Conclusiones. Porque nuestra primera conclusión consiste en definir el problema presentado de forma que sea posible solucionarlo. No es imposible, es que no al diagnóstico, a veces el diagnóstico nos damos por la área diagnóstica, sí a la sintomatología, sí a la repercusión emocional. El síntoma es una incoherencia jerárquica, estamos parece un desválido que hay que hacer, pero luego se demanda y hace de todo, entonces sale de sacar. Lo que queremos es parar la luz, es por el principio de la luz, que ya no es solamente psicológica, sino la luz familiar, que lo también importante los psicóticos, que habla de la luz, que es el tratamiento psicosocial. Él dice que a más luz, más recaídas, pero si no hay un programa intensivo tarde, pues eso, la familia con un cambio mental, algo bueno. Sí. No, tiene bien. Síntomas psicóticos. Sí, entonces por favor, Voy a preguntar una cosa. Porque ya atendiste.